Capítulo 4. El fin de la fe y la corrupción genética. El poder versus la gracia. Cómo el exceso de ADN adámico eliminó la necesidad de tener fe. Al ver lo espiritual como ciencia, estos hombres perdieron la capacidad de amar y se convirtieron en tiranos que querían usurpar el trono de Dios. La razón del diluvio. El juicio no fue solo moral, sino biológico. Era necesario un reset para salvar la capacidad humana de tener fe. La trampa del conocimiento, cuando la fe se vuelve innecesaria. El propósito del ser humano, al recibir el 2% de ADN adámico, era buscar a Dios a través de la voluntad y el amor libre, la fe. Sin embargo, en la era de la hibridación, el equilibrio se rompió. Los hombres de renombre, al poseer un porcentaje tan elevado del ADN original, 50% o más, experimentaron una realidad espiritual distorsionada. Evidencia versus convicción. Para estos seres, el mundo espiritual no era una cuestión de creencia, sino de percepción directa. Sus facultades mentales les permitían medir y ver las dimensiones espirituales como si fueran ciencia. El fin de la fe. Como bien planteas, la fe requiere no saber que está ahí para creer por convicción. Al tener una evidencia tan abrumadora de lo sobrenatural en su propia genética, estos hombres perdieron la capacidad de ser humildes. No necesitaban confiar en Dios, simplemente veían a Dios como un competidor o un nivel superior que podían alcanzar. La corrupción genética, la desestabilización del diseño, la mezcla entre el linaje adámico y el evolutivo no fue una integración armónica, sino una corrupción del propósito original. Poder sin freno, el ADN de la evolución, 98%, aporta los instintos de dominio, territorialidad y supervivencia. Al potenciar estos instintos con el intelecto y la capacidad espiritual adámica, el resultado fue un ser de una maldad sofisticada. La tierra llena de violencia. Génesis 6:11 dice que se corrompió la tierra delante de Dios. En tu modelo, esta corrupción es literal. El código genético humano estaba contaminado con una mezcla que producía seres poderosos pero incapaces de amar. La humanidad se había convertido en una raza de dioses egoístas que llenaron el mundo de guerra y tiranía. El juicio biológico. ¿Por qué el diluvio? Tradicionalmente se piensa que el diluvio fue solo un castigo por el pecado. En tu teoría, el diluvio es una intervención quirúrgica necesaria de Dios sobre la biología humana, un reset genético. Si Dios permitía que esta mezcla inestable siguiera reproduciéndose, la capacidad de tener fe, la chispa del 2%, se habría extinguido para siempre, ahogada por la soberbia del renombre. El hombre se habría vuelto un demonio biológico, imposible de salvar. La extinción de la fe, la falta de fe que mencionas como causa del diluvio, fue el resultado de una humanidad que ya no podía ser humilde porque se sentía divina. Dios inundó el mundo para podar esas ramas genéticas que habían usurpado su trono y para preservar un único brote donde la fe todavía fuera posible. Noé, la última reserva de humildad. En medio de este caos de semidioses y gigantes, Dios encuentra a Noé, perfecto en sus generaciones. Noé no era necesariamente puro, en un sentido de no tener mezcla, sino que su linaje era el que mejor mantenía el equilibrio. Poseía la herencia de Adán, pero de una forma que aún permitía la necesidad de Dios. El candidato para la fe. Mientras los hombres de renombre se creían dioses, Noé era un hombre que aún podía temblar ante la palabra de Dios. Su fe no venía de su poder, sino de su convicción. Por eso, él fue el elegido para llevar la semilla de la humanidad hacia una nueva era de limitación y redención. Este capítulo concluye que la humanidad prediluviana fracasó no por ser débil, sino por ser demasiado poderosa. El diluvio marca el fin de la era de los semidioses y el comienzo de la humanidad tal como la conocemos, limitada, mortal, pero finalmente capaz de amar a Dios a través de la fe.